perdón, que tenía el micrófono desactivado. Entonces, muchachos, ¿cómo me les va? Esperando que se encuentren muy bien. Entonces, el video tutorial del día de hoy, vamos a seguir con las clases de lógica proposicional. Ayer, pues, ayer hicimos unos ejercicios. eh, Quedaron algunos temas como patinando, de la parte de las condicionales. Bueno, entonces, muchachos, la idea es que con el ejercicio y con la lectura y trabajo que hagamos, pues vamos a entender mejor este tema. Más que el tema no es que sea enredado, sino lo que nos toca es hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios para poder entender, para poderlo entender muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya de hoy, entonces vamos a seguir con el tema. Entonces, el tema, ¿qué vamos a hacer? Les tengo aquí preparado una parte, una temática, también para que pues nosotros pues, em, que es, perdón, ayer ya hemos visto la introducción de la lógica proposicional, hemos visto los conectores lógicos y vamos a mirar ahora la parte de los conectores lógicos de las tablas de verdad, de cómo nosotros los podemos utilizar con diferentes ejemplos. Aparte, pues, del ejemplo que vimos el día de, con el ejercicio que vimos el día de ayer, que de pronto, pues, no lo podemos entender como mejor, ¿cierto? Entonces, la idea es que, pues, vamos a dar acá una pequeña explicación como mejor de la parte de cómo se utilizan esos conectores utilizando las tablas de verdad. ¿Listo? Entonces, muchachos, la idea es que ustedes también esos videotutoriales también los lean, los vean, hagan ejercicios, ¿cierto? Con los documentos que yo les he dejado en, en la plataforma y que ustedes también encuentran en territorio el material de apoyo. ¿Listo? Entonces los vamos a mirar. Entonces, permítanme, voy a acá compartir pantalla. Vamos a mirar acá la parte de conectores que estamos viendo acá. Entonces, vamos a agrandar acá un poquitico. Entonces, muchachos, vamos a mirar esa parte de los conectores. Lo mismo que yo les digo siempre, por favor, voy acá a un poquito la cámara, listo. Entonces, lo que yo siempre les digo, muchachos, escriban los datos más importantes que tienen para ustedes. Estos videotutoriales que se les dejan es para eso, se les busca para que ustedes puedan entender mejor y hacer sus actividades. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Con el mismo profe, el profe es de matemáticas, un profe que explica muy bien la lógica proposicional, de pronto porque de pronto no me entienden a mí, de pronto muy enredado o no me hago entender, pero acá pues vamos a tener una retroalimentación de esas explicaciones. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Entonces permítanme. Entonces vamos a ¿Qué tal, escuchar. amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Este es el video más importante de este curso, del curso de lógica proposicional, y aquí vamos a hablar de los conectores lógicos, también se puede llamar operadores lógicos, y vamos a ver cómo se hacen o cómo se realizan las tablas de verdad con los conectores. Entonces, muchachos, por favor, colocar atención, mirar cómo se hace la parte de los conectores lógicos con las tablas de verdad, mirar bien la explicación. ¿Listo, muchachos? Por favor. ¿Listo? Entonces, para poder entender mejor el tema y poder nosotros avanzar. ¿Listo? Entonces, vamos a escucharlo. Lógicos. ¿Por qué es el tema más importante del curso? Pues porque si ustedes comprenden bien lo que les voy a explicar en este video, van a poder realizar cualquier tabla de verdad sin ningún problema. Y bueno, en el video anterior ya vimos que los conectores lógicos tienen un orden, ¿no? Siempre primero va la negación, eso ya lo vamos a hablar en el siguiente video, que ya vamos a empezar a realizar tablas de verdad.
Entonces, pues primero vamos a ver la negación, o no, más bien, como para que comprendamos bien, primero vamos a ver el segundo conector y el tercero, y luego volvemos para hablar del primero. Sí, creo que así lo vamos a comprender un poquito mejor. Segundo conector lógico es la conjunción que se simboliza con ese símbolo, ¿sí? Con una V al revés. Pero lo importante de pronto no es tanto que ustedes sepan que se llame conjunción, sino lo importante es que sepan que este símbolo, cuando lo escribimos, que ya lo vimos en el video anterior, se lee como I, ¿sí? Obviamente, ¿por qué se llama un conector lógico? Pues porque sirve para conectar esta I, que se escribe así, esa I sirve para conectar proposiciones. En este caso, vamos a hacer el ejemplo para comprender cómo se hace la tabla de valores con la proposición, con el conector I, pues vamos a ver estas dos proposiciones. Sí, miren, aquí tenemos dos proposiciones. Primera, te regalaré flores. Segunda, te regalaré dulces. Si nosotros unimos o conectamos las dos proposiciones con este conector, ¿sí? Primero lo voy a escribir con palabras y luego lo voy a escribir con símbolos, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, si unimos estas dos proposiciones con el conector I, nos queda de la siguiente manera. La forma más sencilla, y pues como lo utilizamos generalmente, es así, ¿no? Uno, pues si va a unir estas dos proposiciones con la I, pues uno generalmente dice, te regalaré flores y dulces. También podemos decir, te regalaré flores y te regalaré dulces, pero pues generalmente uno lo acorta diciendo, te regalaré flores y dulces, ¿no? Que esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza? Vamos a analizar esta frase porque vamos a analizar el conector lógico y. Entonces, para eso, pues, realizamos nuestra tabla de verdad y vamos a ver cómo funciona la I en la tabla de verdad. Entonces, en nuestra tabla, siempre primero, obviamente debemos hacer una fila para los títulos, digámoslo así, en donde vamos a poner las proposiciones y tenemos que hacer cierta cantidad de filas, que eso depende de qué, depende del número de proposiciones con el que estemos trabajando. En este caso, en este ejemplo, estamos trabajando con dos proposiciones, la proposición P, que es te regalaré flores, y la proposición Q, que es te regalaré dulces. Como son dos proposiciones, para saber cuántas filas tengo que utilizar, recuerden que se utiliza esta formulita, 2 elevado a la n. ¿Sí? Siempre hacemos esa operación para saber el número de filas, en donde, ¿qué es la n? La n es el número de proposiciones. Como en este caso vamos a trabajar con dos proposiciones, pues entonces se nos convierte en 2 elevado a la 2 o al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Por eso, cuando nosotros hagamos nuestra tabla, ¿sí? Que más adelante vamos a practicar muchísimo, tenemos que dejar una fila para los títulos y 4 filas más para los valores de verdad de las proposiciones. Entonces, generalmente pues se escribe primero las proposiciones simples, o sea, las proposiciones que nosotros unimos. En este caso eran dos. Primera, la proposición P, que ya sabemos que cuando digamos P quiere decir te regalaré flores. Y segundo, la proposición Q, que cuando lo leamos, bueno, más bien voy a cambiar la línea para más abajo para que se vea mejor, que cuando lo veamos ya sabemos que Q quiere decir te regalaré dulces. Y vamos a analizar, bueno, siempre en las proposiciones. Entonces aquí escribimos los valores de verdad. La proposición te regalaré flores puede ser verdadera o falsa. Como son 4 casillas, entonces escribimos la mitad de casillas verdadero y la otra mitad de falsos. Generalmente pues escriben primero 2 verdaderos en este caso y luego las. Muchachos, aquí recuerden lo que yo les decía. Es la combinación de las diferentes alternativas que tenemos con las dos proposiciones, ¿cierto? Aquí el profe lo está explicando de otra forma, pero son las diferentes alternativas que tenemos, lo que es de verdadero y falso con cada una de las proposiciones. Ya se los había explicado, ¿no? Las otras dos, falsos. Con la Q hacemos lo mismo, escribimos la mitad verdaderos, la mitad falsos, pero en este caso, como habíamos escrito aquí 2 y 2, aquí ya vamos a escribir 1 y 1. O sea, un verdadero y un falso, y nuevamente un verdadero y un falso. ¿Para qué se hace esto? Para que quede todo combinado. O sea, miren que aquí estamos en la primera casilla, analizaríamos qué pasa si la primera proposición es verdadera y la segunda también. Luego, la primera verdadera y la segunda falsa. Luego, la primera falsa, la segunda verdadera y luego las dos falsas. Sí, por eso se hace así, para que analicemos todas las posibles opciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar qué pasa con esta frase, o sea, con la frase, te regalaré flores
y que ya se escribe el símbolo I. Bueno, lo hice mal porque se me fue una curvita, pero es la V hacia abajo. Y te regalaré dulces, que es la P. Entonces, perdón, es la Q. ¿Sí? Esto es lo que vamos a analizar. Esta frase es la que vamos a analizar dependiendo de los valores de verdad que toman cada una de las proposiciones. Entonces, ¿qué escribimos aquí? Entonces coloquemos atención. ¿Verdadero o falso? Ahí es donde analizamos la frase. Para esta casilla, tenemos que ver que en esta casilla tenemos que hacer cuenta que la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera. Entonces, si las dos son verdaderas, ¿qué pasa con la frase completa? Vamos a leer la frase y les voy a aclarar todo esto, ¿no? La frase es, si yo le digo a mi amigo o a mi amiga o a quien sea, si yo le digo, te regalaré flores y dulces, vamos a ver si esa frase es verdadera o falsa. ¿Qué pasó? Para esta frase le dije, te regalaré flores y dulces. Y efectivamente fue verdad que le regalé flores y también fue verdad que le regalé dulces. Entonces, ¿fue verdad la frase? Efectivamente, voy a escribir con verde, con azul, perdón, fue verdad. ¿Por qué fue verdad? Porque yo le dije, te regalaré flores y dulces. Y fue verdad que le regalé flores. Y fue verdad que le regalé dulces, entonces esta frase es verdad. Esto es lo que escribimos acá. Seguimos con la otra. En la segunda opción, ¿qué pasa? Voy a borrar esto porque en la segunda opción ya esos valores cambian. En la segunda opción, la primera proposición fue verdad. Le escribo aquí verdad. Esta fue verdad. Le regaló o le regalé flores. Pero la segunda fue falsa. No le regalé dulces. ¿Sí? Eso significa el falso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esta frase? Si yo le dije, te regalaré flores y dulces, y sí le regalé flores, pero no le regalé dulces, acordémonos que la palabra y significa te voy a regalar los dos. Si yo le digo a un niño, te voy a llevar de paseo y te voy a comprar ropa. Si le compro ropa y no lo llevo de paseo, le dije mentiras porque le dije que la I, que el símbolo es así, quiere decir los dos. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces la frase completa es falsa. Ya no voy a hacer todo esto, pero simplemente aquí analicemos. Ahora, ¿qué pasa con esta frase si la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera? O sea, no le regalé flores, pero sí le regalé dulces. Nuevamente, la frase completa es falsa. ¿Por qué? Porque para que esta frase completa sea verdadera, debe ser verdad que le regalo flores y debe ser verdad que le regalo dulces. Obviamente, si no le regalé flores y tampoco le regalé dulces, pues entonces fue falsa la frase de que le iba a regalar flores y dulces. Y así se llena la proposición y, ¿sí? Que se le llama conjunción. Si no les quedó claro, simplemente aquí resumamos. Cuando unimos dos proposiciones con el conector lógico y, ¿sí? Entonces, es verdadero solo si las dos son verdaderas. Acuérdense de esta frase y verán que nunca se les va a olvidar. Aquí les escribo el resumen por si de pronto no les quedó claro a esto. Entonces, para resumir hasta el momento, el conector lógico y, ¿sí? La frase que une las dos proposiciones, con y, es verdadera únicamente si las dos son verdaderas. Pero vuelvo a decirles, acuérdense de este ejemplo de las flores y los dulces y verán que nunca se les va a olvidar. Siempre que tengan dos proposiciones y la unan con la i, les va a dar verdadero solamente cuando los dos son verdaderos. Vamos a pasar a la siguiente proposición, al siguiente conector lógico, que es la disyunción, y su símbolo es así. Bueno, les quiero aclarar porque muchas veces los estudiantes me preguntan, profe, ¿y cómo hago para acordarme cuál es la I y cuál es la O? Yo le digo a mis estudiantes simplemente que se acuerden de esto. Miren que este símbolo I se va hacia abajo, igual que el símbolo de intersección. Intersección va hacia abajo. El otro, pues ya simplemente por descarte lo sacamos. Obviamente el otro es parecido al de la unión, ¿sí? Empieza con la U, pues no nos serviría, pero también tenemos que acordarnos que cuando hablamos de unión, estamos hablando de la letra O, ¿sí? Simplemente intersección, la I, y simplemente pues esta sería la O, ¿listos? Entonces,
La disyunción se simboliza ya con la V correctamente y eso quiere decir O, ¿sí? O sea, si unimos dos proposiciones con la letra O, pues nos quedaría de la siguiente forma. Te regalaré flores o dulces. Vuelvo a decirles, también se podría escribir la frase completa. Te regalaré flores o te regalaré dulces. Miren la diferencia cuando decimos la O. Bueno, primero que todo, llenamos la tabla. Siempre primero se escribe la proposición P, luego la proposición Q. Aunque si ustedes escriben primero la Q y después la P, no hay problema. Ah, también. Les aclaro que en estas dos proposiciones que hemos visto, la I y la O, la conjunción y la disyunción, en este caso no importa el orden. O sea, si aquí dice, porque miren que esta es la proposición P, esta es la O y esta es la proposición Q, ¿sí? Si aquí dice te regalaré flores o dulces, o si yo digo al contrario, te regalaré dulces o flores, es exactamente lo mismo. Entonces, en estos dos conectores lógicos, el orden no importa, ¿sí? Si dice en un orden y yo lo miro en otro orden, no hay problema, cosa que no sucede con los que vamos a ver más adelante. Bueno, y pues vamos a ver una vez a analizar qué pasa con la frase completa. Te regalaré flores o te regalaré dulces. Nuevamente, como estamos trabajando con dos proposiciones, ¿sí? Que son te regalaré flores y te regalaré dulces, nuevamente hacemos 4 filas y en esas 4 filas, pues primero escribimos los valores de la verdad, los valores de verdad de las dos proposiciones. Primero 2 verdaderos y 2 falsos y luego un verdadero y un falso. Ya más adelante vamos a ver qué pasa si estamos trabajando con 3 proposiciones o 4 o 5. Simplemente cambia por el número, ¿no? Sería, si son 3 proposiciones, serían 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8, serían 8 filas. Si estamos trabajando con 4 proposiciones, sería 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, serían 16 filas. Bueno, pero bueno, vamos a analizar qué sucede con la frase completa. Primero, ¿qué sucede si fue verdad la primera proposición? Yo le dije a mi amiga, te regalaré flores o dulces. Y sí fue verdad que le regalé flores y también fue verdad, sí, miren aquí, sí fue verdad que le regalé flores y también fue verdad que le regalé dulces. Entonces, si le digo te regalaré flores o dulces, estoy diciendo efectivamente la verdad, ¿sí? En este caso, cuando digo O, no es obligatorio, a diferencia de cuando digo I. Cuando digo te voy a regalar flores y dulces, estoy aclarando que le voy a regalar los dos. Por eso es que si no le regalo alguno, es falsa. En este caso, cuando estamos hablando de la O y yo le digo te voy a regalar flores o dulces, en este caso yo le estoy diciendo que le voy a regalar una o que le voy a regalar la otra. Si de pronto le regalo las dos, pues mucho mejor. Pero si le regalo una, estoy diciendo la verdad. Entonces aquí en la siguiente es donde va a cambiar. ¿Qué pasa si sí es verdad que le regalé flores, pero fue falso que le regalé dulces? En este caso, esta frase, te regalaré flores, sí le regalé flores, pero no le regalé dulces. De todas maneras, esta frase es verdadera porque no le aseguré que le iba a regalar las dos, ¿no? Lo mismo con la otra. Sí, perdón, no le regalé flores, pero sí le regalé dulces, entonces le dije la verdad. Pero en la última sí le dije mentiras, porque sí, no le regalo flores y tampoco le regalo dulces, pues entonces esta frase se convierte en una frase falsa. Entonces, miren la diferencia. Cuando decimos O, en este caso, de una vez aquí escribo el resumen, entonces sería falsa únicamente cuando las dos son falsas. Miren, siempre es verdadero, excepto es falso cuando los dos son falsos. Bueno, muchachos, aquí yo creo que la aclaración ha estado muy bien, ¿no? De la parte de la disyunción y de la conjunción. Entonces, para poder aclarar esa parte de los ejercicios que hemos visto anteriormente. Entonces, muchachos, los invito a mirar su material de apoyo para comenzar a realizar las actividades que están en plataforma, para que ustedes comiencen a realizarlas y las comiencen a subir. ¿Listo? Pero entonces la idea, muchachos, es que porfa podamos entenderlo muy bien con estos ejemplos que están muy bien, que están bien claritos, ¿cierto? Y comenzar a trabajarla. Esto es importante, muchachos, para poder iniciar la parte algorítmica y la parte ya de entender la parte de la programación. Bueno, realizando toda esta parte de ejercicios. Bueno, entonces seguimos acá. Esa es la diferencia entre estas dos que hemos visto. Ya espero que les haya quedado claro las dos primeras conjunciones. Vamos a pasar a ver ahora sí la primera, ¿sí? Conjunción no, sino conector.
u operador lógico, que es la negación. Para la negación sí hay diferentes símbolos, dependiendo del libro o dependiendo del profesor que les explica a ustedes. La frase tengo frío. ¿Qué pasa si la niego? De una vez voy a escribir la frase negada. Pues una forma de decirlo sería decir que no tengo frío. O sea, si vamos a negar esta proposición, que es la proposición P. Ah, bueno, miren aquí una diferencia. Aquí para la negación, se puede la negación solamente para una proposición, se puede para 2, para 3, para 4, pero siempre funciona de la misma forma, ¿sí? En este caso, pues de una vez como se puede, con una, pues simplemente hice una proposición. Para los demás conectores lógicos necesitamos 2 proposiciones, ¿sí? Bueno, uno podría decir, tengo frío y tengo frío, o sea, una sola proposición, pero pues no es lógico que utilice una proposición con la I o con la O. Te voy a regalar flores y te voy a regalar flores, perdón, la O. Te voy a regalar flores o te voy a regalar flores, no es lógico, ¿no? Entonces, generalmente se utilizan 2 proposiciones simples para unirlas y completar una proposición compuesta, ¿sí? Entonces, para la negación, como vamos a trabajar con una sola proposición, que es la proposición P, entonces, bueno, el número de columnas ya lo vamos a ver más adelante cuántas se hacen, ¿sí? Para los ejercicios anteriores de la I y la O, pues hacíamos 2 columnas, una para la I, perdón, una para la primera proposición, otra para la segunda y otra pues, para la operación que íbamos a explicar. Más adelante, tranquilas, tranquilos, que vamos a ver paso a paso eso. Bueno, en este caso, ¿cuántas columnas hago? ¿Sí? Bueno, primero hablemos de las filas. Como es una sola proposición, pues entonces haríamos la fórmula 2 elevado a la 1, que eso es 2, por eso además de la fila de los títulos, hago las 2 filas de las opciones de verdad, ¿no? Entonces, vamos a analizar qué pasa con la negación. Bueno, les estaba diciendo que para la negación hay diferentes símbolos que depende del libro que ustedes vean. Este es un símbolo, bueno, aquí hay 4 símbolos para decir negación o para decir no, ¿sí? También se puede decir la negación como no tengo frío o como, por ejemplo, es falso que tengo frío. 2 formas de decirlo. Siempre que vean alguno de estos símbolos se lee como no o como es falso que, ¿sí? ¿Cuál símbolo voy a utilizar yo? No se utilizan todos. Uno generalmente escoge el que le guste. La verdad a mí me gusta más este símbolo porque me parece más bonito, pero en el curso vamos a utilizar este símbolo para la negación porque pues es como el más usado, ¿sí? Pero pues quiero aclararles para que no se confundan, ¿no? Si ustedes de pronto en su libro ven este símbolo, eso quiere decir no o negación, igual que este. Bueno, ¿cómo se utiliza la negación? Entonces, aquí, ¿cómo hago para escribir esto con símbolos? No, no tengo frío, o sea, P. Vamos a negar la proposición P. Primero escribimos los valores de verdad, pues de nuestra proposición. Entonces, como son solamente 2 opciones, pues la mitad verdaderas y la mitad falsas. No hay más, o sea, no hay más opciones con una proposición, sino que sea verdadera o que sea falsa. Analicemos qué es lo que vamos a escribir aquí. Bueno, esta es la más fácil, pero pues igual la vamos a analizar. ¿Qué pasa? Miren que en esta fila vamos a analizar qué pasa si esta proposición es verdadera, entonces, ¿qué pasa con su negación? Voy a escribir aquí, esto es verdad. Supongamos que eso es verdad porque aquí dice que es verdad. Si es verdad que yo tengo frío, pero yo digo no tengo frío, estoy diciendo una verdad o una falsedad o una mentira. En este caso, esto sería mentira, ¿sí? Si es verdad que yo tengo frío, pero digo no tengo frío, entonces esta negación no tengo frío, pues es falsa, ¿sí? Ahora voy a borrar esta V de verdadero. Y ahora analicémosla aquí. Ya les digo para qué hice esta otra columna. Bueno, analicémosla aquí. Es falsa la proposición P, o sea, es falso que yo tengo frío. O sea, supongamos, es mentiras que tengo, o son mentiras que tengo frío, o es mentira que tengo frío. Si es mentira que tengo frío, y yo digo, no tengo frío, ¿qué pasa con esta frase? Porque miren que siempre la que estamos analizando es la frase final, ¿no? Vuelvo a decirles, si no tengo frío, porque es falso que tengo frío, no tengo frío, pero yo digo, no tengo frío, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo la verdad, ¿sí? Pues simplemente por conclusión, siempre la negación hace que la proposición cambie su valor de verdad. O sea, si era verdadero, la negación es falsa, y si es falso, la negación es verdadera, ¿sí? Algo que les quiero aclarar es que la negación es, creo que la única que se puede escribir, creo no, es el único conector lógico que se puede escribir 2 veces seguidas. O sea, de pronto en algún ejercicio ustedes encuentran esto.
Negación, negación P. ¿Sí? Que también lo podrían encontrar así, negación y entre paréntesis negación P. Pero, pero cualquiera de las dos es lo mismo, negación, negación P, negación, negación P. Como vamos a analizar qué escribir aquí, pues ya no nos sirve esta frase no tengo frío, porque esta frase es la de esta columna. Aquí dice no tengo frío. Pero ¿cómo se escribiría esta frase? Pues de forma o con palabras. Voy a correr un poquito aquí hacia arriba. ¿Cómo se escribiría? Acuérdense que este símbolo se puede leer como no o se puede leer como es falso que. Entonces, para escribir la frase que dice aquí, esta frase se escribiría de la siguiente forma. Se diría, ¿es falso que no tengo frío? Sí, aquí analicémosla para que veamos por qué esa simbología. Miren que esto, es falso que, eso cómo se simboliza, es falso que, no, eso se simboliza así, tengo frío, ya lo vimos que tengo frío es la P. Entonces miren que cuando vemos negación, negación P, se puede decir como es falso que no tengo frío. Cuando a veces a uno le dicen frases de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, no es incoloro, ¿sí? Voy a escribirla aquí como otro ejemplo. No. De pronto a veces cuando hay doble negación, uno como que para comprender qué es lo que nos están diciendo le toca analizar mucho. Pero vamos a ver que cuando, bueno, primero analicemos esta y luego analizamos este otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Si decimos, es falso que no tengo frío, siempre, acuérdense que cuando haya dos negaciones seguidas, simplemente esas negaciones se eliminan. O sea, si hay dos negaciones, lo que pasa es que esta proposición compuesta es igual a la proposición inicial. O sea, cuando yo digo, sí, bueno, analicemos nuevamente. Esta proposición supongamos que es verdad. Yo de verdad tengo frío. Y si yo digo esta frase, es falso que no tengo frío, ¿será que eso es verdad o es falso? En este caso, como hay doble negación, también es verdadero. O sea, si la proposición inicial es verdadera, la que tiene dos negaciones también es verdadera. Y si la proposición inicial es falsa, pues la que tiene doble negación también es falsa. Podríamos decir que se eliminan esas dos negaciones y queda siendo verdad. Y pues si le ponemos lógica, pues efectivamente es así. Vuelvo a decirles el primer ejemplo. Si de verdad no tengo frío, perdón, si de verdad la proposición es tengo frío, ¿sí? Si es verdad que tengo frío, cuando yo digo la frase es falso que no tengo frío, esta frase sería también verdad. ¿Por qué? Pues porque es mentiras que no tengo frío, o sea que sí tengo frío, ¿sí? Pero entonces, si nos dicen esto, no es incoloro, ¿qué es lo que nos están diciendo? Miren que aquí también hay dos negaciones que no se ven mucho, ¿sí? Es otra forma de decirlo, miren. No es incoloro. Supongamos que recordemos que incoloro quiere decir no tiene color, ¿sí? Simplemente aquí es como si dijera, no es sin color, ¿sí? Entonces, no es incoloro. Estas dos negaciones se cancelan y cuando decimos la frase no es incoloro, lo que estamos diciendo es que algo tiene color, ¿sí? Bueno, sería una forma complicada, pero sí lo he escuchado. Bueno, como resumen, simplemente la negación. Si la proposición es verdadera, su negación es falsa. Y si la proposición es falsa, la negación es verdadera. Simplemente escribimos lo contrario. Ya vamos tres proposiciones, tres conectores lógicos. Vamos con los dos últimos, ¿sí? Primero, que es el condicional, que se simboliza con esta flechita, ¿sí? Se puede hacer la flecha siempre apuntando hacia la... Bueno, muchachos, esperando que hubiéramos entendido un poquitico lo de la parte de la negación, que ahí el profe nos estuvo explicando la doble negación de cómo se trataba en la parte del texto con cada proposición, ¿cierto? Para poderla entender mejor. Casi en la parte de los textos es muy poco que salga la doble negación, pero sí salen. Entonces la idea es que pues también sepamos de qué se trata y cómo construir esa tablita de verdad cuando tenemos la doble negación. Entonces, acordémonos, conjunción, disyunción y la negación, construir las tablas de verdad. Hemos estado explicándolas desde esta semana, ¿cierto? Toda esta parte de tema.
Y la idea, muchachos, es que este fin de semana puedan ustedes trabajar muy bien los ejercicios que tienen pendientes para hacer, bueno, para realizar. Para poderles yo mirar y después poderles calificar cuando se cumplan como las fechas y todo para poder subir los trabajos. Bueno, entonces llegamos acá. Derecha, pero se puede hacer con una línea o con dos líneas dependiendo de cómo les guste a ustedes. En este caso vamos a trabajar también con estas dos proposiciones. Ah, bueno, el condicional, de pronto no es muy necesario que nos aprendamos que se llama condicional, pero sí es importante que sepamos cómo se lee, que eso lo vimos en el video anterior, ¿no? Recordemos que este símbolo se lee entonces. Entonces, si unimos estas dos proposiciones con la palabra entonces, ¿cómo nos quedaría? La primera proposición, tú estudias juiciosa. La segunda proposición, te llevaré a viajar. Si yo uno esas dos proposiciones con la palabra o con el conector, entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Como es condicional, pues empieza como, si tú haces algo, entonces yo hago otra cosa. Sí, en este caso, si tú estudias juiciosa, entonces te llevaré a viajar. ¿Qué pasa con esa frase? Nuevamente, en este caso tenemos dos proposiciones, entonces hacemos nuestra tablita con las dos proposiciones. La primera se llama P y la segunda se llama Q y vamos a analizar qué pasa con P, entonces Q. Bueno, discúlpenme esa flecha tan fea que hice. Voy a tratar de arreglarla un poquito. Uy, qué arreglo tan espectacular. Pero bueno, vamos a analizar qué sucede con el entonces. Aquí ya hay que ponerle un poquito más de lógica. Vamos a llenar primero las dos columnas que se llenan igual que siempre. Entonces, la primera proposición, como son 4 casillas, la mitad verdaderas, 2 y la otra mitad falsas. Y la siguiente, pues hacemos, como eran 2 y 2, ahora va a ser 1 y 1. Verdadero, falso y verdadero, falso. Entonces, empezamos a analizar. Supongamos que yo le dije a alguien, a quien sea, si tú estudias juiciosa, entonces te llevaré a viajar. Analicemos la primera situación. ¿Qué pasa si es verdad que estudió juiciosa esa persona? Y también es verdad que yo la llevé a viajar. ¿Sí? Si yo le digo esta frase, si tú estudias juiciosa, entonces te llevaré a viajar, esa frase es verdadera. ¿Por qué? Pues porque le cumplí lo que le dije. Si ella estudió juiciosa, que efectivamente estudió juiciosa, yo la llevé a viajar, efectivamente la llevé a viajar, entonces la frase, si tú estudias juiciosa, entonces te llevaré a viajar, es verdadera. En este caso sí les voy a escribir aquí todas las opciones porque esta es un poquito complicada de analizar. Siguiente. Existen muchas maneras de aprender datos, ¿Perdón? pero la mayoría de ellas son diferentes. Sí, hay muchas formas. Nuevamente, Entonces, muchachos, porfa, entonces coloquemos atención en esta parte porque era la que teníamos como mayor complicación, ¿cierto? Como mayor complicación de poderla entender. Entonces, muchachos, coloquémosle cuidado, ¿sí? Para poderla entender mejor. Bueno, ahí miramos la parte, ¿no? Que las dos se deben cumplir, ¿sí? Para que sea verdadera. Ahora vamos a ver la otra. Bueno, miramos a ver. le dije a alguien, a una mujer, esta frase, y sí fue verdad la proposición, o sea, sí fue verdad que estudió juiciosa, pero miren aquí, fue falso, pero no fue verdad que yo la llevé a viajar, o sea, sí estudió juiciosa, pero no la llevé a viajar. ¿Será que esta frase es verdad? Si tú estudias juiciosa, entonces te llevaré a viajar. En este caso no le cumplí, o sea, es falsa la frase completa. ¿Por qué? Pues porque sí estudió, pero yo no la llevé, entonces no le cumplí. Y cuidado con las otras dos, que en este caso esa es la gran diferencia con este conector lógico, el conector lógico entonces o el condicional y el sí, solo sí, que es el que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Y analicémoslo muy bien. ¿Qué pasa si es falso que estudió juiciosa? Sí, es falso que estudió juiciosa, pero fue verdadero que yo la llevé a viajar. ¿Será que esta frase es verdadera o falsa? Si tú estudias juiciosa, te llevaré a viajar. Si tú estudias juiciosa, entonces te llevaría a viajar. ¿Qué pasa
Si yo le dije esta frase, pero a pesar de que ella no estudió juiciosa, yo sí la llevé a viajar. Cuidado que estamos analizando es esta frase. ¿Esta frase es verdad o mentira? En este caso, esta frase es verdad y vuelvo a decirles, de pronto la van a comprender un poquito mejor cuando veamos el siguiente conector. En este caso, mire que si tú estudias juiciosa, entonces te llevaré a viajar. ¿Es verdad por qué? Porque yo no le dije qué iba a pasar si ella no estudiaba juiciosa. Yo no le dije nada. ¿Sí? Entonces, como no le dije nada, pues eso es verdad. Yo la llevé a viajar, eso es verdad. Y en este último caso, fue falso. Voy a escribirlo ya aquí. Más bien borro solo este. Fue falso que ella estudió juiciosa. Y entonces yo no la llevé a viajar. También fue falso. Ella no estudió juiciosa y yo no la llevé a viajar. Esta frase, si tú estudias juiciosa, te llevaré a viajar. En este caso es verdadera. Porque le cumplí que si ella no estudió juiciosa, entonces no la llevé a viajar. Y esta es la tabla de verdad para el conector lógico. Entonces, yo le llamo entonces para no llamarlo condicional, porque pues eso se le olvida a uno. Si no les quedó claro tranquilas, tranquilos, que como les decía, con el siguiente conector lógico vamos a aclarar sobre todo esta, que es donde muchas veces hay duda. Pero lo importante es que si no les quedó claro, aquí les tengo el resumen. Entonces, sería falsa únicamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Esa es la única. Siempre que conectemos dos proposiciones con el conector lógico, entonces solamente es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuidado aquí en los dos primeros conectores, el I y el O, ¿sí? La conjunción o la disyunción. En ese caso, con la I y la O, no importa si los miramos al derecho o al revés, o sea, cuál mire primero, no importa. En este caso sí importa cuál estoy viendo yo primero. Miren que aquí dice primero la P y segundo la Q. Si nosotros hacemos otra casilla en la que dijera primero la Q y segundo la P, ya cambiaría porque tenemos que mirar en ese caso primero la Q y segundo la P, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque miren que aquí dice, es falsa únicamente si la primera es verdadera y si la segunda es falsa, ¿sí? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. En el resto de veces es verdadera y vamos con el último conector lógico. Bueno, muchachos, esta era la que teníamos más complicación, ¿no? De la parte de la condicional. Y era lo que estábamos trabajando, ¿cierto? Entonces, la parte de la condicional del entonces solamente se coloca falsa si la primera, como decía acá el profe, si la primera proposición, la P, es verdadera. ¿Listo? Perdón, si la segunda proposición, sí, perdón, es verdadera. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá. Uy, perdón, que también me enredo yo también yo solo. Bueno, sigamos acá. Que es, yo le digo el sí, solo sí, porque pues, pero se llama bicondicional, ¿sí? El gráfico o se simboliza con una flechita apuntando ya hacia los dos lados. Esa flecha se puede hacer con una lineecita nada más o con dos, a algunos les gusta más con dos, la hacen con dos, no hay problema. Vamos a hacer el siguiente ejemplo para la bicondicional y como les decía, estoy seguro que con esta que es la bicondicional van a comprender qué fue lo que pasó en la condicional, si de pronto no les había quedado claro. Bueno, como esta se simboliza o esta se lee como sí y solo sí, pues entonces vamos a ver cómo se puede conectar estas dos proposiciones con el sí y solo sí. En este caso se leería, te llevaré a viajar sí y solo sí tú estudias juiciosa. Miren la diferencia entre esta proposición, ¿sí? Y la anterior. En la anterior yo le dije, si tú estudias juiciosa, entonces te llevaré a viajar, pero no le dije nada con qué pasaba si no estudiaba juiciosa, por eso todas esas son verdaderas. En este caso sí le estoy diciendo, te llevaré a viajar sí y solo si estudias juiciosa. O sea, solamente si estudia juiciosa, yo la voy a llevar a viajar. Bueno, pero bueno, hagámoslo aquí rápidamente. La proposición P, la proposición Q, el sí y solo sí. Entonces nos queda P, sí y solo sí, Q. ¿Sí? En este caso, tampoco importa el orden. En la única que importa el orden es en el conector lógico entonces. Bueno, cuidado con eso. En este caso no importa el orden y ya les voy a decir por qué, ¿sí?
Bueno, lo mismo de siempre, las primeras dos columnas, escribimos sus valores de verdad, verdadero, verdadero, falso, falso, siempre la mitad. Y pues aquí, si eran 2 y 2, entonces aquí va a ser 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué pasa con el sí y solo sí? Analicemos la situación. Primera situación, verdaderas las dos. O sea, ¿qué pasa si sí la llevé a viajar y sí había estudiado juiciosa? En este caso, esta frase es verdadera o falsa. Te llevaría a viajar sí y solo si eres juiciosa. La llevé a viajar y sí fue juiciosa, entonces esta frase completa sí es verdadera. ¿Por qué? Pues porque sí le cumplí. Sí la llevé porque sí estuve juiciosa. Segunda opción, borro aquí esto. Segunda opción, la primera proposición fue verdadera y la segunda fue falsa. ¿Qué pasa con esta frase? Sí la llevé a viajar, pero no había estudiado juiciosa. Miren la frase, yo le había dicho, te llevaré a viajar si y solamente si estudias juiciosa. Yo la llevé a viajar, pero no estudio juiciosa, o sea que esta frase es mentira o es falsa, ¿sí? Porque no le cumplí la promesa que le había hecho al comienzo. Lo mismo sucede con la tercera. Borro esto y seguimos. En la tercera opción, es falso, o sea, no la llevé a viajar y es verdadero que sí estudio juiciosa. Entonces, yo le prometí, te llevaré a viajar si estudias juiciosa y no la llevé a viajar a pesar de que ella sí había estudiado juiciosa. O sea, en esta frase que le dije mentiras, o sea, que es falsa. Y por último, borramos acá. Por último, ¿qué pasa si las dos son falsas? O sea, no la llevé a viajar porque no había estudiado juiciosa, ¿sí? Esta frase será verdadera o falsa. No la llevé a viajar porque no estudió juiciosa. Cuando yo le dije, te llevaré a viajar sí, solamente si eres juiciosa, entonces esta frase fue verdadera porque le cumplí lo que dice esta frase. Como ella no estudió, entonces yo no la llevé a viajar, ¿sí? En este caso es muy fácil de aprendérsela. Bueno, aquí voy a borrar esto. Es muy fácil de aprendérsela, ¿por qué? Porque esta, la bicondicional, yo la comparo con la ley de los signos. ¿Sí? Acordémonos que en la ley de los signos, si son iguales, positivo y positivo da positivo. Bueno, la ley de los signos para la multiplicación. ¿Sí? Si los dos son iguales, o sea, positivo y positivo, da positivo. Positivo y positivo da positivo. O negativo y negativo también da positivo. Pero si los signos son diferentes, da negativo. Positivo y negativo daba negativo, o sea, falso. Y negativo y positivo da negativo. Dos formas de verlo. Sin embargo, aquí el resumen, en este caso, como ya lo vimos de diferentes formas, es verdadera si las dos son iguales. Cuidado con esto, ¿sí? Si las dos son iguales, verdaderas, es verdadera. Si las dos son iguales, falsas, es verdadera. Pero vuelvo a decirles, nos podemos acordar de esas frasecitas. Si te llevo a viajar, sí, solamente sí, estudias juiciosa. Ya con esto termino mi explicación. Espero que te haya quedado claro el tema, pero ahora sí vas a practicar tú. Entonces, les iba a decir un resumen, pero ya no lo voy a decir, porque ustedes, el ejercicio de práctica es llenar esta tablita, que si escribes esta tablita en tu cuaderno, de pronto no te acordaste de lo que vimos en esta clase, con esta tablita te vas a acordar, ¿no? Aquí, esta tablita, ¿qué es? Bueno, les voy. Bueno, muchachos, si ustedes quieren trabajar la tablita para que puedan hacer los ejercicios, la pueden trabajar, no hay ningún problema. En la parte del material de apoyo o con el material que yo les he subido para que ustedes estudien, pues también hay infinidad de tablitas para que ustedes comiencen a trabajarlo, ¿listo? Entonces, muchachos, yo veré a practicar, a trabajar bien juiciositos y ya con esta explicación del profe, yo creo que ya nos quedó ya súper claro, ¿no? Nos quedó súper claro el tema. Llegamos acá. Voy a llenar una parte, ¿sí? Que es la primera, verdadero, verdadero, falso, falso, y la... Bueno, vamos a dejar hasta acá porque, bueno, ya lo que hemos visto acá de la parte del tema, ¿cierto? Entonces acá voy a dejar de compartir. Entonces, muchachos, entonces la idea es ya como cerrar la parte del tema, de la parte de las proposiciones, siempre, las proposiciones simples, ¿cierto? Que es la que hemos estado trabajando con la parte de simbología y el manejo de las tablas de verdad, cómo se realizan, ¿listo? Entonces la idea es que hagamos ejercicios. Yo el día lunes
que estamos a 4 de marzo. Les voy a colocar otro tutorial, pero vamos a mirar ya algo más avanzado de la parte de las tablas. Entonces, muchachos, entonces la idea es que hagan muchos ejercicios, practiquen, desarrollen toda esta tarea que tenemos que realizar para que comencemos a subir las actividades. Bueno, entonces yo después ya les estaré diciendo la parte de la parte de las fechas, para que puedan subir sus actividades que están en territorio. ¿Listo? Que vamos a mirar en territorio si ya tenemos fechas asignadas para que ustedes puedan subir sus actividades. Creo que no hay fechas asignadas, pero la idea es que ustedes la puedan ir subiendo, ¿cierto? Para poderlas mirar e ir también calificando. Bueno, entonces, esta es la parte del video tutorial del día de hoy, del día viernes, aclarando todo, con ejemplos, con todo el desarrollado, que se explicara de otra forma para hacerlo como haberlo entendido como de una mejor forma. ¿Listo, muchachos? Entonces, estamos hablando, se cuidan y espero que el tema les hubiera quedado claro. Entonces, muchas gracias, muchachos. Entonces, estamos hablando en otra oportunidad. Que estén muy bien.